Estamos inaugurando esta Semana Santa, este triduo en parte virtual, es como una novedad. Entonces saludo a los hermanos, hermanas que están en Lima, que están en otras partes, Arequipa, y que nos alcanzan durante estos días para compartir con nosotros estas celebraciones y reflexiones y meditaciones. Cada día vamos a tener a las 9:30 una meditación sobre el misterio del día que estamos celebrando. Evidentemente que no podemos meditar en estos tres misterios, o este misterio pascual, fuera del contexto en el cual nos encontramos, y por lo tanto, como van a ver, voy a hacer muchas referencias a lo que estamos viviendo. Los teólogos y los exégetas están cada vez más convencidos que Jesús no quiso crear ninguna religión. Era un buen judío, fue judío toda su vida, no quiso inventar una nueva religión. Si somos otra religión es por circunstancias históricas, en el comienzo del cristianismo. Pero Jesús, de cierta manera, no estaba muy interesado. Era religioso, por supuesto, era muy religioso, muy cumplido, muy piadoso, pero la religión no era lo central en su vida. Lo central en su vida era la relación, y la relación con su Padre, y al hacernos compartir su relación con su Padre. No sé si se han dado cuenta que Jesús nunca ha creado, o sea, no ha creado ningún rito. No hay ningún culto cristiano que sea de Jesús, ninguno. Puede ser el bautismo, pero era ya el bautismo de Juan, ¿no? O sea, Jesús no inventó ningún rito. Más bien lo que vamos a celebrar en estos días es la Pascua judía. Simplemente es lo que celebraban los judíos, ¿ya? Pero claro, que Jesús le va a dar un sentido diferente. Pero lo que es realmente el lugar sagrado de Jesús son las relaciones. Y es ahí donde podemos decir que va a crear el movimiento que llamamos la iglesia, el cristianismo. Y por lo tanto se habla cada vez más hoy día de la iglesia como comunidad de mesa. La comunidad de mesa. La mesa como el centro de la vida comunitaria cristiana, el centro de la iglesia, lo propiamente cristiano en todo sentido, que sea la fe, que sea el perdón, que sea el duelo o que sea la misión, todo lo cristiano se articula alrededor de la mesa. Lo propiamente cristiano es la comensalidad. Y entonces quisiera aprovechar este momento único en la historia de la iglesia en que no vamos a poder ir al templo y que no vamos a poder celebrar ningún culto masivo, público, para volver a lo que es el corazón de nuestra historia cristiana, de nuestra iglesia, que es la mesa. Voy a poner entonces como título general de mi meditación el misterio de la mesa, el misterio cristiano de la mesa. Lo voy a hacer en 4 pasos, 4 momentos. Primero voy a leer un poco el momento que estamos viviendo, el confinamiento, ¿no? La cuarentena, como el retorno obligado a lo cotidiano de la mesa. Como estamos devueltos a lo cotidiano, es decir, a las cosas de la mesa. Voy a leer un poco esta coyuntura. Después miraré las mesas en el Evangelio. Hay diferentes tipos de mesas en el Evangelio. Me detendré en un punto 3
en la mesa eucarística, que es lo que celebramos hoy, qué tiene de original, de particular la mesa eucarística. Y me voy a detener en San Lucas y San Juan. Voy a leer más bien San Lucas, San Juan. Parece que tienen un poco la misma tradición, Lucas y Juan, diferente de Marcos y Mateo. Entonces me voy a quedar con Lucas y Juan y concluiré con lo que solemos llamar la mesa benedictina. Nosotros en nuestra comunidad y en nuestra familia benedictina de la resurrección hablamos frecuentemente de la mesa benedictina. Y quisiera meditar un poquito más sobre lo que podría significar esta mesa benedictina en el momento que atravesamos. Bien, un pequeño comentario entonces introductorio sobre el momento que estamos viviendo, porque creo que nuestra fe es una fe encarnada y por lo tanto esta encarnación se recrea, se reinventa en cada circunstancia y sobre todo cuando la circunstancia es límite como la que vivimos. Yo creo que el confinamiento nos ha quitado todo decoro, todo pretexto religioso externo para escapar al sentido fundamental de nuestra fe, al sentido de nuestra vida pascual. Creo que es, claro, es un drama, es una tragedia, pero que tiene una gracia propia que nos devuelve a lo central, a lo primitivo de nuestra Pascua, de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, incluso antes, mucho antes de que la iglesia se vuelva una religión entre otras. Entonces, estamos en un momento pre-religioso, pre-institucional. Es muy, muy sorprendente, ¿no? Como hemos tenido que dejar todas las referencias institucionales, incluso se habla de confesar virtualmente, en fin, una serie de cosas impensables cuando reflexionamos en categorías religiosas. Pero si pensamos en categorías domésticas, cambia mucho. Entonces hemos regresado a una situación pre-religiosa de la iglesia. Y eso es una invitación fuerte a volver a Jesús solo, solo Jesús. ¿Se acuerdan cuando los discípulos bajan del Tabor? Ya pues Jesús no tiene ninguna pinta, diríamos, es el Jesús de todos los días, ya no es el Jesús transfigurado. Y el texto dice, se quedaron con Jesús solo. Esa es la situación en la cual nos encontramos. Jesús solo y solo la aventura de su reino. Y el reino de Jesús, si leemos con atención la palabra, el Evangelio, nos daremos cuenta que el reino de Jesús se manifiesta en lo cotidiano de las relaciones humanas. Nunca Jesús utiliza imágenes grandiosas o religiosas para hablar del reino, ni una sola vez. Puede ser las visiones apocalípticas, puede ser, pero bueno, se discute saber si es de Jesús, pero cada vez que Jesús habla del reino es de cosas muy banales, muy cotidianas, no de grandes cosas religiosas. Las relaciones humanas que se van tejiendo en la sucesión de lo cotidiano, la enfermedad, por ejemplo, ¿no? El reino se manifiesta en la enfermedad, en el pecado, en el amor, las bodas de Caná, en la esperanza confusa, Zaqueo ayer, ¿no? Zaqueo que está en su árbol y tiene una esperanza confusa de algún cambio, también nosotros en este momento tenemos una esperanza confusa de que después de esta pandemia algo pueda cambiar. El lugar de la amistad, Betania, de la fiesta, del duelo, la viuda de Naín. En fin, para Jesús estos acontecimientos de todos los días que afectan a toda la humanidad siempre es el lugar del Dios de Jesús. Es ahí donde anuncia
su Dios, su Padre. Y cada vez, en cada una de estas circunstancias cotidianas, hay una mesa. La mesa de la boda, la mesa del duelo, la mesa del perdón, la mesa de la esperanza, saqueo, ¿ya? Etc. Cada vez hay una mesa y vamos a volver a esto. Entonces creo que el confinamiento es la gracia de no poder escapar a Jesús, de no poder escapar a la densidad de lo cotidiano para refugiarnos en devociones, ritos, cumplimientos, normas. No. Lo único que nos queda en este momento es Jesús y su reino, es decir, su mesa, sus mesas. Por lo tanto, el cotidiano, y hoy es un cotidiano de una enorme densidad, ¿no? La densidad de nuestro cotidiano hoy lo sentimos en comunidad, ¿no? Con qué denso está lo cotidiano, la risa, el trabajo, la oración, todo eso ha cobrado una densidad trágica. Y entonces estamos llevados a sacralizar la precariedad, la banalidad. Me llama cada vez más la atención la precariedad en la que vive la gran mayoría de la humanidad, ¿no? Saben, por ejemplo, en Colombia, los que tienen hambre en sus casas ponen un trapo rojo para decir que tienen hambre. ¿Ves? Es precariedad extrema. Eso es el lugar del Dios de Jesús, ¿no? Entonces estamos como acorralados, devueltos a la sacralidad de lo precario, de lo banal. ¿Sí? Y la mesa, vuelvo a decir, es el icono de lo cotidiano y de su exigencia, porque no es solamente una mesa cualquiera, ¿no? Que es una mesa exigente, lo vamos a ver después, ¿no? Es el retorno al reto de sentarse, por ejemplo. Sentarse a la misma mesa. Hoy día mucha gente ya no tiene ni tiempo ni ganas de sentarse a la mesa de lo cotidiano, de la familia. No hay tiempo, o estoy peleado, o tengo mi audífono, no, qué sé yo, ¿no? Pero el reto de reaprender a sentarse el uno ante el otro, sentarnos alrededor de una misma mesa, reaprender a hablar. Hay familias, ¿no?, que no habían hablado ya desde mucho tiempo, a escuchar, a reír, a llorar juntos, a pelear juntos, discutir. Entonces, hay como un nuevo desafío, curioso, ¿no? Reaprender el arte de la mesa. Bien, entonces, ¿en qué podemos decir que la comunidad cristiana es una comunidad de mesa, como dicen los teólogos? Vamos a ver algunas mesas del Evangelio, es mi segundo punto. Si leemos bien el Evangelio, Jesús pasa poco tiempo en el templo y en las sinagogas, poquito tiempo. La mayor parte, podríamos decir 90% del tiempo de Jesús o es en la calle o es en las casas. Y por eso lo tratan de comilón, ¿no? O de callejero, ¿no? A la diferencia de los esenios, por ejemplo, que estaban encerrados en su monasterio de Qumrán, ¿no? Entonces, la mayor parte de su tiempo es en la calle o en las casas, y cuando va al templo o a la sinagoga, un poquito mejor en la sinagoga, pero de tal manera siempre es para discutir y siempre es para pelear. Yo creo que no hay ni una sola vez que vaya al templo sin que haya una discusión con sus contrincantes, ¿no? Con sus adversarios. En cambio, en la calle no. Bueno, puede haber discusiones con algunos, pero en la calle más bien es el lugar de la ternura, de la fraternidad, de la compasión, y en las casas es de la amistad. Jesús tiene una preferencia por las mesas, ¿sí?, de los pecadores. Hemos visto ya esto en otras oportunidades.
la casa de sus amigos, las mesas de sus amigos, Lázaro, por ejemplo, Lázaro, María, era el evangelio de anteayer, si no me equivoco. Incluso este gasto de María con este perfume suntuoso, ¿ya?, se hace en un lugar muy íntimo, ¿no? Es un lugar privado, totalmente privado, ahí se da, ¿no? O sea, Betania, Cafarnaúm, la casa de Pedro y de su suegra, lugar de la fiesta, Caná. También algunas mesas de gente menos cercana, pero que Jesús acoge, ¿no? Como por ejemplo los fariseos que lo invitan a su mesa, a veces con intenciones un poco ambiguas, contradictorias, quieren saber quién es, en fin, están medio, midiéndolo. Pero Jesús va y habla en la mesa, ¿no? A veces incluso discute con Simón, por ejemplo. Por todos estos motivos, Jesús pasa de una mesa a otra. Lo tratan de comilón y borracho, amigo de los pecadores, mientras Juan Bautista, ¿se acuerdan? Hace poco, ayuna y está, no se junta con nadie, no se junta con nadie. No solamente Jesús frecuenta estas mesas, pero presenta la misión alrededor de la mesa. Y eso hemos perdido completamente. Me refiero al capítulo 9 y 10 de San Lucas, cuando Jesús manda a sus discípulos para la primera misión, ¿no? Para el primer ensayo de la misión. Y lo que dice Jesús es: cuando entren a un pueblo, si digan que el reino está cerca, y creo cada vez más que la cercanía del reino es la mesa compartida. Es eso, la cercanía del reino. No es que estamos llegando con un camión y con todos los videos para hacer catequesis. No es eso. La cercanía del reino es la mesa. Es la mesa comunitaria, ¿no? Y entonces dice Jesús, cuando entren a un pueblo, digan: el reino está cerca. Y si alguien lo recibe en su casa, entren, coman lo que les sirva, los chuños, por ejemplo, ¿no? Y quédense ahí. Tengo ganas de decir que la misión cristiana es una sobremesa. Una sobremesa, es la continuación de la mesa. Están como compartiendo, ¿ya? Y en cambio, si no te reciben, pues sacude el polvo de tus sandalias y vete a otro lugar, ¿no? La misión no es aportar algo que vendría de afuera, sino que es revelar la densidad del intercambio alrededor de la mesa. La misión como arte de la sobremesa. Pero también varias veces, y son momentos muy claves en el Evangelio, Jesús se hace anfitrión. Jesús invita a la mesa. Aun cuando se invita, como hoy, por ejemplo, ¿no? Se invita en la casa de este fulano, decía ayer el Evangelio de Lucas, o de Mateo, ¿eh? Se invita en una casa, pero en el fondo es él que invita. Se invita para invitar, ¿no? Se hace el anfitrión. Quizás la primera gran invitación de Jesús es lo que solemos llamar la multiplicación de los panes, ¿no? La multiplicación de los panes que es la gran invitación al reino, justamente, hacer la experiencia de la sobreabundancia del reino de Dios. Pero además de este gran encuentro
donde Jesús invita a 5.000 personas, sin contar a los niños y las mujeres, o 7.000 personas, en fin, depende de las versiones, ¿no? Claro, la invitación más importante es la que vamos a vivir hoy día, ¿no? Es la invitación de la Eucaristía, pero también después de la resurrección, Jesús va a invitar. Que sea en Emmaús. En Emmaús, bueno, se hace invitar, claro, se hace invitar al albergue de Emmaús, ¿no? Pero en el fondo es él el protagonista de la comida, se va a romper el pan. Pero en el capítulo 21 de San Juan, a la orilla del lago, él ha preparado la comida, ¿no? Ya ha preparado la comida. Entonces hay comidas en las casas de los paganos, de los pecadores, de los que sufren, de los fariseos, de los extranjeros, incluso, ¿no? Va a ir a la casa del centurión. Con la justa no entra, pero iba a entrar a la casa del centurión, que era... esto era prohibido, por si acaso. Era prohibido a un judío entrar a la casa de un pagano. Y por eso el centurión le dice, no entres, ¿no? Por respeto por su religión judía. Pero iba a entrar igual, tranquilamente, ¿no? Pero también hay momentos donde Jesús invita a la comida en el campo, ¿no? En un espacio abierto, y en general el campo es como la realización del reino, ¿no? Cuando es en una casa, como esta noche, por ejemplo, como en la última cena, es como la preparación, ¿no? O la anticipación. En cambio, cuando comemos en el campo, aquí en el altiplano tenemos la experiencia del fiambre, ¿ya? Ya no es una preparación, es el reino, ¿no? Cuando está abierto a todos. Pero la mesa eucarística, que es la que vamos a vivir, que estamos viviendo ya, ¿no? Tiene características entrañables, no es cualquier mesa, ¿no? Ni siquiera es la mesa escatológica, diríamos, no es la mesa de la realización del reino, no, tiene algo muy específico, muy denso, muy tierno, y muy trágico a la vez, ¿no? Estos textos que leemos en estos días son tiernos y trágicos a la vez. Entonces me refiero más a Lucas y Juan para meditar la mesa eucarística, sobre la mesa eucarística. En San Lucas, la última cena empieza con esta frase entrañable de Jesús: tanto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. La Eucaristía como la iniciativa del novio. Es el novio que pide la mano. Las bodas de Caná ya eran, para San Juan, las bodas de Caná ya es como el ensayo de la boda definitiva de Dios con su pueblo, ¿no? Para San Juan hay una serie de elementos en Caná que muestran bien que es el encuentro amoroso entre Dios y su pueblo. Entonces, la cena es un pedido de mano, es un formidable deseo, ese deseo que expresan los profetas, este deseo de Dios de encontrar a su esposa, y un deseo frustrado muchas veces, Cantar de los Cantares, Oseas. Y aquí en San Lucas el contraste es tremendo entre tanto he deseado, ¿sí?, y la no respuesta de los discípulos. Es espantoso. Siguen teniendo las mismas reacciones que niños malcriados en la mesa familiar. Están discutiendo, peleando para saber quién va a ser el primero, quién es el más importante.
O sea, no han descubierto que la Eucaristía es otro nivel, es el encuentro del deseo de Dios. Lo voy a presentar un poco esta noche también, ¿no? Pero creo que este tiempo de pandemia es la oportunidad de volver a desear el deseo de Dios. Creo que nosotros los cristianos estamos tan acostumbrados a estar saciados de palabra, de lectura, de rito, ¿no? De todo, que ya no deseamos. Estamos haciendo nuestra cocinita. El otro día que leíamos en la mesa esta bella carta del teólogo brasileño, ¿no? Qué bellísima carta, que dice, yo sé hablar de ti, pero ya no sé hablar contigo. O sea que yo soy un buen funcionario, nos hemos vuelto buenos funcionarios, incluso los monjes podríamos ser simplemente funcionarios de lo sagrado, pero ya no deseamos. Y entonces tener que ayunar, ayunar de celebración, por ejemplo, nos ayuda a volver a desear y a tomar conciencia que la fe es un asunto de deseo de amor. Deseo de Dios hacia nosotros y deseo de nosotros hacia Dios. En San Lucas es el único evangelista que separa la Pascua judía y la institución de la Eucaristía. Es muy curioso, incluso los primeros traductores, los primeros comentaristas se sintieron incómodos y cambiaron un poco eso. Pero no, Lucas muestra a un Jesús que primero cumple con la Pascua judía, el rito judío, y después de haber cumplido con la Pascua judía, inaugura su propia Pascua. Hay como una separación entre los dos que si no lo pensamos un poco nos parece raro. ¿Y qué quiere decir eso para mí? Es que estamos enraizados. No solamente se trata de desear a Dios o de desear el deseo de Dios, ¿ya? Sino que este deseo brota de un enraizamiento. El diálogo de Jesús con la samaritana también es un diálogo de boda, por si acaso, ¿no? Para San Juan, Jesús representa el Dios que pide la mano de su esposa, ¿no? La samaritana es su esposa infiel, ¿no? Entonces, Jesús le dice a la samaritana, si tú supieras el don de Dios, o tú me hubieras pedido agua que brota en torrente, ¿no? Torrente de vida eterna. El espíritu del amor, el espíritu de la Eucaristía, el deseo de la Eucaristía, brota de un enraizamiento profundo, ¿sí? En la tradición judía, en el caso de Lucas, ¿no? O sea, ¿dónde echamos nuestras raíces? Ahora en la escuela de discipulado, ¿no? Que estamos tratando de armar un poco con varios de nuestros amigos, hay una bonita discusión entre tratar de responder a la circunstancia que vive la gente hoy y enraizar esta respuesta en una tradición profunda. Y creo que el tiempo de aislamiento en el cual nos encontramos, solo lo vamos a poder atravesar si estamos enraizados. Si estamos plantados en la tradición, en la espiritualidad, en lo fundamental, en lo fuerte. Tú hablabas de la fidelidad de Dios esta mañana en el oficio, ¿no? La fidelidad de Dios es justamente su palabra, su tradición, el compartir de la comunidad, de la experiencia de la comunidad. Entonces creo que para San Lucas la Eucaristía también es ir al fondo, al manantial, al origen del Espíritu. Y de ahí puede brotar novedad, puede brotar novedad. Entonces, en un segundo momento, sí, Jesús va a proponer otro
otro rito, o va a transformar el rito de la Pascua, a transfigurar este rito en don de su propia vida, cuerpo y sangre. Desgraciadamente, esta novedad los discípulos no la van a entender, ¿no? Y Jesús va a tener, estamos en San Lucas, ¿no? Jesús va a tener que retroceder, ¿no? Expresa su deseo profundo para que respondamos por un deseo equivalente. Nos hace recordar lo importante de la tradición, del fundamento, de dónde estamos plantados, y ellos todavía discuten. Es una mesa de debate, de pelea, de discusión, de desconfianza. El tema de Judas, ¿no? No sé cómo a ustedes les deja el Judas, pero a mí me deja tristísimo, tristísimo. Que había en esa mesa de amistad, había un traidor y no lo había dicho y se sospechaba, había una desconfianza. Qué terrible ir a sentarse a la misma mesa con alguien con quien no tienes confianza, que estás en sospecha. Debería ser terrible esta mesa, ¿no? Sobre todo para Jesús, pero también para los demás, ¿no? También es un momento de educación, ¿no? Jesús dice a Pedro, tú vas a caer, pero cuando te levantes, asume, ¿no? O sea, como hay una educación ahí en la mesa eucarística. Eso es más Lucas, ¿no? En Juan, que vamos a meditar hoy día, que ya hemos escuchado en Laudes, pues claro, el gesto del lavatorio de los pies, como el vuelco completo de todas las jerarquías, ¿no? El Dios servidor, Dios esclavo. Y lo que me llama la atención muchísimo en Juan, bueno, muchas cosas, por supuesto, es súper denso, rico, pero es la importancia de los gestos. La Eucaristía no son discursos, a pesar de que en San Juan hay todo un largo discurso, pero lo central en la Eucaristía es el gesto. El gesto que dice más que un discurso. La caricia, nosotros sacerdotes hemos tenido, ¿no?, la oportunidad de lavar los pies. Los pies es la expresión de toda la historia. Es siempre un poco delicado descalzarse, ¿no? La gente se ríe cuando se le pide descalzarse, ¿no? Se ríe porque se siente incómodo. ¿Por qué? Porque tú vas a ver por dónde camino, por dónde he caminado. Los pies y las manos son toda la historia de la persona, toda la historia. Y Jesús no va a cuestionar la historia, no va a decir, tus pies están sucios. ¿Por dónde andaste? No dijo eso, nada, acaricia la historia humana, ¿no? Reencontrar el gesto de la caricia, de la ternura. Y hoy día que no podemos multiplicar mucho los gestos, ¿no? Tenemos que estar a 1 metro, saludarnos a la japonesa, en fin, ¿no? Todo esto. No sé cómo se sienten ustedes. Extraño los gestos, ¿no es cierto? Lo extrañamos, esta caricia, este abrazo, este beso, ¿no? El otro día escribí a nuestro prior de Bélgica para la fiesta de Pascua y dice, bueno, nosotros los benedictinos tenemos un abrazo muy típico que llamamos la pax, ¿no? Que es pegarnos, o sea, de mejilla a mejilla. Ese es cuando nos abrazamos de mejilla a mejilla, es que somos benedictinos, ¿no? Entonces le decía al prior, como la pax no está en la lista de las cosas que no se pueden hacer, de todas maneras te mando la pax, ¿no? O sea, extrañamos que los gestos, porque las palabras no reemplazan. El saludarnos en la paz no reemplaza el apretón de mano, imposible. Pero qué bien que lo extrañemos, porque nuestros gestos
se han vaciado muchas veces, ¿no? O ya no los tenemos, muchos no tenemos tiempo para estas cosas, ¿no? O bien se han vaciado de sentido, y extrañarlos es como volver a lo eucarístico. Yo creo que el lavatorio de los pies para mí es tan sacramental como la institución sobre el pan, ¿no? El partir el pan. ¿Por qué? Porque el partir el pan se traduce en lavatorio de los pies. No puede haber partir del pan si no se traduce en el servicio mutuo. En este lavatorio de los pies en San Juan, el otro se vuelve hostia. El otro se vuelve hostia, incluyendo lo que vamos a cantar, ¿no? Hasta a Judas le lava los pies, ¿no? Hasta Judas se vuelve hostia, y Pedro se vuelve hostia, ¿no? Es decir, se vuelve el lugar de Dios. Y finalmente en San Juan, la mesa eucarística es el lugar de la oración. Capítulo 17, que es el capítulo 17 de San Juan, que vamos a leer después de la cena hoy día, es nuestra intronización en la Santísima Trinidad. Cuando Jesús dice, quiero que estos, que son los a quien amo y que me han amado, estén conmigo, contigo, ¿no? Es como si nos estuviera metiendo en la Santísima Trinidad. Es en nuestro acto de nacimiento a la divinidad. Eso se hace en la mesa eucarística. Bien, son pinceladas, ¿no? Pero simplemente para decir que de todas las mesas de Jesús, de esta mesa típicamente cristiana, claro que la mesa eucarística tiene un peso muy, muy particular. Termino entonces diciendo algunas cosas sobre lo que llamamos la mesa eucarística, la mesa benedictina. Nosotros decimos siempre, creo que es propio de nuestra comunidad y aparece en las constituciones de la comunidad, hablamos de la vida benedictina como una mesa que tiene 4 patas, ¿no? La pata contemplativa, la pata de la vida fraterna, la hospitalidad y el trabajo. Y que esta mesa tiene que ser estable, por lo tanto las 4 patas tienen que ser de igual tamaño y a igual distancia. Hablamos de esta manera, pero quizás podríamos ir un poquito más profundo en esta mesa benedictina. Yo creo que San Benito es justamente el perito, el especialista de la cotidianidad. Los que leen la regla sin haberla masticada, ¿no? Les llama la atención por la mediocridad de la ley, ¿no? De la regla. La regla de San Benito es súper mediocre. ¿Por qué? Porque habla solamente de cosas concretas, pequeñas, de todos los días. Cuántas cosas hay que comer en la mesa, cuántas horas hay que dormir, cómo hay que trabajar, cómo hay que vestirse. Eso no es muy espiritual, que digamos, ¿no? Quizá no es muy espiritual, es muy cristiano, es muy evangélico, es muy de lo cotidiano, totalmente enraizado en lo cotidiano. San Benito era un campesino, ¿no? Nuestra tradición monástica, en su repetición, ¿no? Uno de los secretos de la vida monástica es la repetición. Los que están ahora un tiempito con nosotros se dan cuenta cuánto repetimos, ¿no? Como la gotita de agua que cae del techo, pluk, 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 siempre es lo mismo, pero justamente cae siempre para abrir más profundamente el corazón, ¿no? Interesante, como llamamos la liturgia, oficio. Oficio es un trabajo, ¿no? Como el carpintero. Somos carpinteros de Dios. Es un oficio, es una cosa manual.
con la garganta, con los pies, con los brazos, con todo. ¿Ya? Es un oficio. Pero por otra parte, San Benito va a decir que las herramientas del taller de Víctor, ¿ya? Son vasos sagrados. Ese es típicamente evangélico, ¿no? Lo sagrado es banal, es profano, y lo más profano es lo más sagrado. Y entonces nuestra mesa quizás también asombra, sobre todo en una cultura como la nuestra de mucha bulla, ¿no? La cultura latinoamericana es de mucha bulla, se asombra muchas veces que la mesa sea silenciosa, salvo en algunos momentos, ¿no? Más bien la mesa como celebración del silencio y de la palabra. Como la mesa donde comemos, la mesa del comedor, ¿no? Está como, permite a una palabra otra, puede ser la palabra de lo que estamos leyendo, o de lo que estamos escuchando, la música también es una palabra, ¿ya? Pero hacemos silencio para acoger la palabra en la mesa. Y en esta mesa hay como toda una escuela de la escucha, de la atención. No es una mesa distraída. En las familias muchas veces, cada una, o algunas comunidades religiosas, he visto eso, ¿no? O sea, cada uno llega, se pone a la esquina a las 10 de la noche, regresando de sus clases a la universidad, ya, prende la televisión y... ¿Es así o no? Sí, es así cada vez más, ¿no? Ya no hay atención ni a lo que se come, ni a cómo se come, ni con quién se come. La mesa benedictina es como un reaprender la atención. No sé si ya lo han disfrutado, pero pienso que hay una atención mucho mayor en el silencio que cuando estamos hablando en la mesa. Cuando estamos hablando en la mesa, estamos compitiendo por confiscar la palabra, ¿no es cierto? Y contar el último chiste, la última información. Me da mucha risa porque contamos todos lo mismo, porque leemos las mismas páginas de internet, entonces contamos lo que... ¿Quién va a ser el primero en decirlo? En cambio, una mesa en silencio desarrolla otro tipo de atención. ¿Ya? Supongo que están igual, ¿no? Pero yo sé exactamente cómo está Cristino, cómo está Bernardo a mi lado. Adentro, no lo que pueda expresar, sino cómo está adentro. Y se puede desarrollar toda una panoplia de palabras no habladas, que puede ser la mirada, que puede ser la sonrisa, que puede pasar el café, que puede, cualquier cosa. Hay todo un lenguaje alternativo que está desarrollándose por la atención silenciosa y la intuición. La mesa como lugar de la intuición. También la mesa benedictina como una invitación abierta. También estamos extrañando, yo por lo menos estamos extrañando a Alejandrina, bueno, anteayer era el cumpleaños de Luz Marina, qué pena, primera vez que no vienen en la mañana a hacer bulla y desorden con sus tortas, ¿no? Nos hace falta. O sea, la mesa es el lugar justamente de la apertura universal, ¿no? Por eso no entiendo que muchos monasterios no acogen a su mesa, ¿no? O acogen así de manera muy selectiva los varones, ¿no? A su mesa. Y eso, ni siquiera a su mesa, hay una mesa en el medio y todos los monjes están ahí cuidando a los huéspedes, ¿no? No, yo creo que la mesa es el riesgo de la apertura universal, ¿ya? Y también como Alejandrina, con Severo, con quién la familia, los niños, tú, ¿ya? Toda esa diversidad universal de pueblo, cómo van ellos mismos descubriendo la atención, la capacidad de atención.
Muy interesante, aquí en el altiplano la gente no tiene ningún problema en callarse en la mesa. Los campesinos no tienen ningún problema, porque justamente tienen ya por cultura esa capacidad de atención silenciosa. La mesa también como ascesis y solidaridad. Cuando estamos en silencio, no sé si... Normalmente estamos rumiando lo que está pasando. Y quizás más en Cuaresma, ¿no? Como los días de ayuno en Cuaresma. Es la ascesis de la solidaridad, no solo porque comemos menos o que estamos pensando en qué cosa sería tener hambre, pero porque estamos como pensando en el mundo. No es solamente no nos estamos alimentando. La alimentación es secundaria en la mesa benedictina, ¿no? Y por eso no podemos criticar la comida. Siempre bendecimos la comida. ¿Por qué? Porque no está ahí para alimentarnos, está para suscitar la meditación. Y la meditación sobre la situación del mundo. No sé, pues, supongo que como yo, están 24, no sé si en la noche, quizás en la noche en los sueños, ¿no? Pero todo el día estamos pensando en lo que está pasando. Y nuestros amigos, y cómo podemos eventualmente responder, en fin, ¿no? Entonces, esa es la mesa benedictina. Y entonces cuando soltamos la lengua los domingos, es extraordinario, ¿no? Es un gozo. El abrazo del domingo para decirse feliz resurrección de Cristo, ¿no? Claro, está cargado de todo este silencio atento, meditativo, intuitivo de lo que pasa. Y bueno, entonces sí, la mesa es la anticipación del reino, ¿no? En ese sentido. Y para nosotros los monjes, toda mesa es eucarística, toda mesa. Y por eso hay una cierta solemnidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La manera como la mesa es presidida en un monasterio. La mesa es presidida no es porque el abad tiene privilegios, no tiene ningún privilegio, pero representa la presidencia de Cristo. Es Cristo que preside la mesa, no es tu estómago. Es Cristo que preside la mesa. Y por lo tanto, eso siempre me ha gustado muchísimo en mi monasterio de Bélgica, ¿no? Bueno, es el abad que empieza a servirse, ¿no? Pero se preocupa que todos estén servidos. Normalmente no se... Claro, si son 150 es un poco un problema, pero normalmente el abad no empieza a comer sin que todos estén servidos. ¿Ya? Y nadie come antes que el abad se haya empezado a comer. No es una cuestión de jerarquía, es una cuestión de liturgia. Es una ritualización de la comida, ¿eh? Que hace que toda comida, como todo acto humano, fraterno, comunitario, finalmente es eucarístico. Bueno, tampoco hay que ritualizar tanto, ¿no? Como... Yo me acuerdo, termino con esto, en uno de los más grandes monasterios de Francia, Solesmes, ¿no? Que es uno de los monasterios así, especialista del gregoriano y todo, ¿no? O sea, grande, grande. O sea, el abad tenía una botella de vino para él, ¿no? El viceabad y el tercero, ¿no? El prior, tenía un vaso de vino, ¿no? Y los pobres monjes, pura agua. Entonces había como una especie de gradación, una cuestión de jerarquía. No es eso, ¿no? Sino que como la mesa también es prolongación de la Eucaristía, donde Cristo sí sigue presidiendo. Bueno, entonces vayan disfrutando todas las mesas nuestras y de Jesús. Gracias.